Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que es, fundamental en química, la resonancia. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque viene a solucionar un problema que nos encontramos muy a menudo. A veces, un único dibujo, una simple estructura, pues no es suficiente para explicar lo que de verdad está pasando en una molécula. Así que, vamos al lío. Vamos a empezar planteando un pequeño rompecabezas. A ver, en química, una de las primeras cosas que aprendemos es a dibujar las famosas estructuras de Lewis, ¿verdad? Son geniales para visualizar cómo se unen los átomos. Pero, ¿qué pasa cuando esos dibujos, tan bonitos y ordenados, chocan de frente con la realidad? ¿Qué hacemos cuando los experimentos en el laboratorio nos dicen que la molécula no es como la hemos dibujado? Pues para entender bien este dilema, nada mejor que un ejemplo práctico. Vamos a ver un caso que nos muestra perfectamente por qué a veces un solo dibujo pues se queda corto, muy corto. Vale, fijémonos en el ion nitrito, el NO2-. Si cogemos papel y boli y aplicamos las reglas para dibujar su estructura de Lewis, ¿qué nos sale? Pues nos sale un nitrógeno en el centro, unido a un oxígeno con un enlace simple, y al otro oxígeno con un enlace doble. Hasta aquí, todo en orden, ¿no? Parece una estructura perfectamente válida. Claro, la teoría nos dice una cosa muy clara. Un enlace doble es más corto y más fuerte que un enlace simple. Siempre. Así que, si nuestro dibujo es correcto, deberíamos esperar que los dos enlaces nitrógeno-oxígeno de esta molécula pues fueran diferentes. Uno más largo y débil, el otro más corto y fuerte. Pero, atención, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que cuando los científicos miden estos enlaces en el laboratorio, se encuentran con una sorpresa. Los dos enlaces NO son exactamente iguales, idénticos, misma longitud, misma fuerza. Y aquí es donde nuestro modelo choca con la realidad. El dibujo que hemos hecho, que sigue todas las reglas, nos está diciendo algo que no es del todo cierto. Tenemos un misterio entre manos. Entonces, ¿cómo resolvemos esta paradoja? Pues aquí entra en juego nuestro concepto estrella de hoy, la resonancia. Y ojo, no es que nuestro dibujo de Lewis estuviera mal, para nada. El problema es que estaba incompleto. La molécula real no es ni una cosa ni la otra, sino algo intermedio, una estructura híbrida. A ver, ¿qué es esto de la resonancia? Pues es una forma de describir la realidad. Nos dice que si para una molécula podemos dibujar varias estructuras de Lewis que sean válidas, la molécula real no es ninguna de ellas en concreto, sino una especie de promedio de todas. A cada uno de esos dibujos posibles los llamamos formas resonantes, y la molécula de verdad, la que existe, es el híbrido de resonancia. Sé que esto de híbrido puede sonar un poco abstracto, pero hay una analogía que es genial para entenderlo. Pensemos en un viajero de la Edad Media. Este viajero llega a África, ve un rinoceronte por primera vez y tiene que volver a casa a describirlo. Claro, allí nadie ha visto uno. ¿Cómo lo explica? Pues recurre a lo que conoce y dice, es como una mezcla, un híbrido entre un dragón y un unicornio. Y aquí está la clave de todo. El rinoceronte no es un dragón por la mañana y un unicornio por la tarde, ¿verdad? No, es un rinoceronte, un animal real, único, pues con la resonancia pasa exactamente lo mismo. La molécula de nitrito no está saltando entre la estructura con el doble enlace a la derecha y la que lo tiene a la izquierda. No. La molécula es, todo el tiempo, el híbrido de resonancia. Su estado real y estable es ese promedio de las dos. Vale, entendido el concepto. Ahora vamos a la parte práctica. Si tenemos que dibujar estas formas resonantes que contribuyen al híbrido, ¿cómo lo hacemos? Pues no se puede hacer de cualquier manera. Hay unas reglas muy específicas. Vamos a verlas. La regla de oro, la número 1 y la más importante, es esta. Los átomos no se mueven. El esqueleto de la molécula, la forma en que los átomos están conectados entre sí, es sagrado. Eso no se toca. ¿Qué es lo único que podemos mover para pasar de una forma resonante a otra? Los electrones. Pero ojo, no todos. Solo podemos mover los electrones pi, los de los enlaces dobles y triples, y los pares de electrones que no forman enlaces, los solitarios. En la práctica, todo este movimiento de electrones se resume en 3 jugadas permitidas, que siempre representamos con unas flechas curvas. El primer movimiento. Un enlace pi se mueve y se convierte en otro enlace pi en otro sitio. El segundo, un enlace pi se rompe y sus dos electrones se quedan como un par solitario en uno de los átomos. Y el tercero es justo lo contrario. Un par solitario se mueve para crear un nuevo enlace pi. Muy bien, pero surge otra pregunta. Si una molécula tiene, digamos, 3 formas resonantes, ¿contribuyen las 3 por igual al híbrido final? La respuesta es que no, no siempre. Para saber cuál de ellas es más importante o más estable y por tanto se parece más a la molécula real, usamos una herramienta súper útil,
la carga formal. Calcular la carga formal es básicamente hacer un poco de contabilidad con los electrones de cada átomo. Es muy fácil, mira. Primero cogemos los electrones de valencia que el átomo tiene de fábrica cuando está neutro. Luego le restamos los electrones que no comparte, los de sus pares solitarios. Y por último, le restamos la mitad de los electrones que sí está compartiendo en los enlaces. Y ya está. Una vez que tenemos las cargas formales para todos los átomos de una estructura, podemos empezar a juzgar. ¿Cuál es la mejor? Pues la estructura perfecta es la que tiene todas las cargas formales en cero. Si no hay más remedio y tiene que haber cargas, preferimos las que sean más pequeñas, más cercanas a cero. Además, si hay una carga negativa, es mucho mejor que esté sobre el átomo más electronegativo, el que, por así decirlo, aguanta mejor esa carga extra. Y por último, intentamos evitar que haya cargas del mismo signo en átomos que estén uno al lado del otro. Vamos a aplicarlo a un caso real. El ion tiocianato, NCS-. Podemos dibujar estas tres formas resonantes. Ahora calculamos las cargas formales para cada una. Y fíjate, la primera estructura es, de lejos, la mejor. ¿Por qué? Porque las cargas son mínimas. Un -1 en el azufre, que es un átomo electronegativo y lo lleva bien, y 0 en el resto. Las otras dos estructuras, bueno, o tienen una carga de -2, que es muy grande, o ponen una carga positiva en el azufre, cosa que no tiene mucho sentido. Así que la primera es la que más se parecerá a la molécula real. Y después de todo este análisis de dibujos, flechas y cargas, llegamos a la verdadera madre del cordero. ¿Por qué nos importa tanto todo esto de la resonancia? La respuesta es una palabra: estabilidad. Este es el concepto clave, el llamado efecto de estabilización por resonancia. Piensa en ello así. Para una molécula, tener los electrones y las cargas repartidos, deslocalizados entre varios átomos, es mucho más cómodo y estable que tenerlos todos concentrados en un punto. Es como repartir un peso pesado entre varias personas. Por eso, la regla general es: cuantas más formas resonantes buenas podamos dibujar para una molécula, más estable será esa molécula en la vida real. Y esto no es un simple ejercicio teórico de pintar moléculas, ¿eh? Entender la resonancia es fundamental. Es la base para poder predecir cómo se van a comportar las moléculas, sobre todo en química orgánica. Saber qué especie es más estable nos permite entender por qué una reacción ocurre de una manera y no de otra. Es, de verdad, una de las herramientas más potentes que tenemos. Así que para cerrar, nos queda una reflexión final. Los modelos que usamos, como estas estructuras de Lewis, son fantásticos, son herramientas increíblemente poderosas. Pero no debemos olvidar que son solo eso, modelos, simplificaciones de una realidad mucho más compleja. La resonancia es un gran recordatorio de que el mundo molecular no es de blanco o negro, sino que a menudo es un gris, un promedio, un híbrido de varias posibilidades. Y esto nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Si los dibujos que hacemos sobre el papel son solo aproximaciones, ¿hasta qué punto es real la química que escribimos?